creo que hemos hecho un recorrido de manera general, por si empezamos a estudiar la adoración con todos sus pormenores, nos llevamos aquí hasta que Cristo venga. Pero de alguna forma pues, creo que hemos puesto algunos cimientos importantes en cuanto a la adoración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hemos visto ciertos personajes que le daban mucha importancia a la adoración. Hemos visto también la importancia de cantar, etcétera, ¿no? Y concretamente la semana pasada, si recordáis, que lo he puesto también hoy en el grupo de la iglesia, pues estuvimos intentando contestar entre todos algunas preguntas que creo que son pertinentes en cuanto al tema de la adoración. Y ya estamos en la recta final, digamos, ¿no? Estamos en la recta final, no tampoco quiero alargar mucho el tema, creo que por lo que hemos estudiado creo que está bien, y estaremos seguramente esta semana, la semana que viene no voy a poder estar yo, dará el estudio, pero para la otra seguramente ya podríamos terminar el tema de la adoración. Pero como digo, no se puede terminar este tema tan especial, tan hermoso, tan gratificante. Os aseguro que disfruto mucho. Yo tengo una ventaja. Todos los que enseñan tienen una ventaja. Y esa ventaja es que tienes que estudiar. Y cuando tú estudias, cuando alguno de vosotros prepara un estudio, una predicación, lo que se lleva en el alma no se lo lleva a los demás. Tú podrás prepararte, podrás explicarlo, podrás orar para que los demás puedan aprender y recoger algo para sus vidas, pero como el que se prepara no hay ninguno, porque Dios te tiene que hablar y enseñar y aprender, tú vas aprendiendo. Entonces yo he disfrutado mucho con el tema de la adoración, porque no es un tema que yo normalmente haya tocado. Lo he tocado en predicaciones y tal, pero digamos, de forma sistemática, creo que es la primera vez que he tocado el tema de la adoración. Y hay tantos temas, tantas cosas en la Escritura, que puede llevar 20 millones de años y acaba de empezar. Y este tema de la adoración realmente es un tema hermosísimo. Y bienvenido, Paco. Pero como digo, no se puede terminar este tema sin hablar de lo que vamos a hacer, una de las cosas que vamos a hacer en la eternidad. Hay gente que te dice, cuando hablamos del cielo, una de las cosas, yo lo he comentado en varias ocasiones, y yo creo que todos los que tenemos hijos lo podemos decir, cuando yo hablo del cielo con mis hijas, primero con Ana Belén y después con Esther, siempre surge la misma pregunta. ¿Vamos al cielo? Sí. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Pues entre unas cosas vamos a cantar, vamos a adorar. ¿Y el cielo cuánto tiempo dura? Pues el cielo es para siempre. No podemos entenderlo, pero el cielo es para siempre. Y vamos a estar en el cielo siempre y siempre vamos a estar cantando. Hombre, no siempre vamos a estar cantando y adorando, haremos otras cosas, pero pues eso tiene que ser muy aburrido, ¿no? Claro, en la mente de un niño, de una niña, contemplar la eternidad no se puede. Si somos nosotros que somos adultos tampoco realmente entendemos ese concepto de la eternidad, pero eso que reflejan los niños con esa inocencia de que tienen que ser muy aburridos, a veces me sorprende que hablando como adultos también te lo dicen, también te dicen, por el cielo, yo no sé, en el cielo no habrá fútbol. Oye, tú no sabes si no habrá fútbol o no habrá fútbol. En el cielo pues en el cielo no será aburrido, porque entre otras cosas, para mí el mayor argumento de todo, entre otras cosas, donde está Dios nunca puedes ser aburrido. Y en el cielo una cosa que vamos a tener, efectivamente, vamos a adorarlo, pero no va a ser lo único. No vamos a estar todo el tiempo, como decían los antiguos, con una lira, con un arpa tocando, vestidos de blanco, y ese va a ser todo nuestro ministerio y todo lo que vamos a hacer en el cielo. No, en el cielo haremos muchas más cosas y disfrutaremos, etcétera. Pero, pues mira, Antonio, una de las cosas que efectivamente haremos en el cielo será adorar. Por eso es importante que entendamos bien el tema de la adoración, porque como he dicho en otras ocasiones, esto es un entrenamiento, hermano. Estamos en el conservatorio, este conservatorio se llama la Iglesia, y estamos aprendiendo a adorar al Señor de cara al futuro.
de cara al futuro. Aprendemos a adorar aquí, por supuesto, en el presente, adoramos al Señor con todo lo que hemos visto, con muchas cosas más, pero estamos de alguna forma preparándonos, ¿no? Xavi se ha apuntado hace unos cuantos meses a una coral en Sevilla, una coral que los responsables son cristianos y la idea es evangelizar a través de la coral. Evangelizar, entonces se han apuntado gente de otras partes y no es que se le vaya a predicar a la persona al momento, sino con las propias letras, porque es gospel, música gospel, canciones gospel, las propias letras de las canciones gospel y te están evangelizando, ¿no? La directora, ahí son clientes, ellas van los martes por la tarde a ensayar, lleva ya un montón de meses, y tú vas a ensayar, y dices, bueno, pues ensaya, se va y llega después por la noche y tal, y dices, bueno, voy a ensayar, pero ¿por qué vas a ensayar? Porque tienes un propósito. Y el propósito, ese propósito es alcanzar a esas personas con el Evangelio. Y después, cuando tú haces, el domingo después, por la tarde, hicieron un encuentro coral. Hicieron un encuentro coral en una iglesia católica, no lo perdáis. En una iglesia católica. Con las imágenes, tuvo que sí, yo no puedo estar porque estaba todavía, pero con una iglesia católica que a mí me parece bien. Hay que buscar las armas. Y si hay que buscar las armas en la iglesia, pues se va allí a buscar a Cristo, ¿no? Y ahí estaban cantando. Se ha hecho todo un preparativo para después, como pasaba con nosotros, cuando con el grupo, con el coro, se hace un preparativo para llegar a un sitio y todos los ensayos que se han hecho para ese día, ¿no? Pues aquí estamos nosotros, hermanos y hermanas, durante el tiempo que Dios nos permita vivir, estamos aquí aprendiendo. Mientras que aprendemos a adorar, lo estamos disfrutando. Y él también, y él también. Él disfruta mucho con la adoración de su pueblo, de hecho nos lo dice en su palabra. Así que estamos en un proceso de aprendizaje que nos va a llevar al cielo, a la eternidad, a estar con el Señor por los siglos de los siglos. En el cielo, hermanos, en el cielo, esto es algo tan... En el cielo no tendremos voces graves ni voces finas, ni seremos, allí todos cantaremos y no nos fijaremos en cómo canta el hermano o la hermana. Ahí todos estaremos adorando al Señor cantando y no tendremos la música alta, la música baja. No tendremos ningún tipo de discusiones sobre los instrumentos, sobre la calidad de las grabaciones, la forma de vestir. No nos distraeremos en el cielo, no habrá discusiones doctrinales, etcétera, 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 etcétera. En el cielo nada de eso y muchas cosas más no estarán. Es interesante que hay una C.S. Lewis, el autor de Narnia, y entre otras cosas, C.S. Lewis dijo en cierta ocasión, esto que voy a leer, dijo que para los cristianos la muerte es el principio del primer capítulo de la gran historia, esa que nunca se acaba y donde cada capítulo es mejor que el anterior. Donde cada capítulo es mejor que el anterior. Llegará un momento nosotros vamos a partir y nos vamos a ir en un abrir y cerrar de ojos, estaremos con el Señor y estaremos en el cielo. Y como dice el autor C.S. Lewis, cada capítulo será mejor. Ahí iremos siempre de riqueza en riqueza, nunca mejor dicho, como decía Pablo, y estaremos realmente la eternidad en el cielo. Y la Biblia, hermanos y hermanas, es muy clara también. La Biblia nos dice que Dios nos ha preparado una ciudad, y una patria, ciudad y patria para los que la aman. Mirad lo que dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 10. Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 10. ¿Quién lo tiene? Capítulo 11, versículo 8 al 10 de Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muy bien. Ahora también vamos a ver en el mismo capítulo los versículos 13 al 16.
Hebreos 11, 13 al 17. Todos estos murieron con esa fe, sin haber recibido lo prometido, pero por fe lo vieron de lejos, lo creyeron y lo saludaron, pues reconocían que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresar a ella, pero anhelaban una patria mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse su Dios y les ha preparado una ciudad. Muy bien, nos hablamos de una ciudad que Dios nos está preparando. Estos dos textos son muy impresionantes, muchas veces hablamos, bueno, Abraham fue la tierra prometida, efectivamente, Abraham fue la tierra prometida, pero esperaba su patria, reconocían que eran extranjeros y reconocían que su patria auténtica no era aquí, sino que estaban esperando una parte diferente, una ciudad diferente, y la anhelaban con toda su alma. Y nosotros estamos esperando también esa ciudad, estamos también nosotros esperando. Llegará un momento en que ya no estaremos en Sevilla, estaremos en otra parte, estaremos en otro lugar, en otra ciudad, no estaremos en Sevilla, no estaremos en Andalucía, no estaremos en el cielo, donde realmente es de donde somos de verdad. En Apocalipsis, en el capítulo 22 de Apocalipsis, leemos. Capítulo 22 de Apocalipsis, hola don Daniel, capítulo 22, versículo 22, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 22 hasta el capítulo 22, versículo 5. Capítulo 21 de Apocalipsis, desde el versículo 22 hasta el capítulo 22, versículo 5. ¿Y lo tiene? Sí. Capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso... Un poquito más alto, Antonio. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Sigo? Sí, hasta el capítulo 22, versículo 5. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiese sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22, versículo 5. Capítulo 22. ¿Qué es lo que sigue? Sigue leyendo. Me ha perdido. ¿Te has perdido? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor lo iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Muy bien, que esto más hermoso, ¿verdad? Los dos capítulos que hemos leído en hebreo y este capítulo es hermosísimo sobre el cielo. ¿Qué os parecen estos textos que hemos leído? Que de aburrido no tiene nada. Que de aburrido no tiene nada, efectivamente. De aburrido no tiene nada. ¿Qué más cosas? ¿Alguna otra cosa? Bueno, mi abuelo siempre hablaba que quería cuidar de ese árbol, porque era campesino y dijo, yo quiero ver un árbol que tiene 12 tipos de frutos. Siempre tenía ganas de trabajar en el cielo, pero trabajar con gusto, no por necesidad. Sí, yo pensaba que íbamos a trabajar.
Pues sí, en el plan Pero primitivo trabajar en un campo sin hierba mala sería un gusto, ¿no? sí. En el plan primitivo de Dios se trabajaba, en el Edén se trabajaba y todavía no había llegado el pecado. Y ese era el propósito de Dios para el hombre, el trabajar, cuidando la tierra como estaba. Muy bien, me gusta esa imagen de tu abuelo diciendo eso del árbol. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sabéis una cosa, hermano? Yo sé que no habéis descubierto absolutamente nada y lo sabéis de sobra, pero déjame que lo diga. Lo mejor del cielo no será las cosas que nos podemos encontrar. Lo mejor del cielo no será las calles de oro, ni será que ya no habrá lágrimas, ni será el árbol que sanará, ni será tampoco la gente que reconozcamos, que veremos hola, etcétera. Lo mejor del cielo es que contemplaremos siempre el rostro de Cristo. Estaremos con Cristo, eso es lo mejor del cielo. Alguien decía una vez, a mí me da igual cómo sea el cielo, con cierta pero porque lo que a mí me importa realmente es que esté Cristo en el cielo. Y eso es lo más importante. La Biblia, si nos fijamos bien, hermano, la Biblia da muy poca información sobre el cielo, muy poca. Comparativamente hablando, hay más información sobre la segunda venida que sobre la mayordomía o la ofrenda o la oración. Hay más enseñanza que en el cielo. El cielo, si tú reúnes toda la enseñanza de lo que es propiamente el cielo, hay poca información, pero la información que hay te abre el apetito. La información que hay es una información que te anima, que te alienta, que te levanta el alma y te quedas prendado de lo que está diciendo, ¿no? Porque además cada cosa que te dice ahí es para llevarse, para meditarlo, para estudiarlo y para dar gracias al Señor por ese lugar donde vamos a estar por toda la eternidad. Pero lo más importante del cielo, efectivamente, es que va a estar Cristo. Es que va a estar Cristo allí y podremos hablar, adorarle, escucharlo, etcétera, ¿no? Y eso es lo más maravilloso que podemos ver, que podemos encontrarnos. En el cielo vamos a encontrarnos con todos los redimidos, en el cielo vamos a encontrarnos con Moisés, en el cielo vamos a encontrarnos con Abraham, en el cielo vamos a encontrarnos con Pablo, en el cielo vamos a encontrarnos con Anita, en fin, vamos a encontrar con un montón de gente. Pero lo más importante, hermanos y hermanas, es que nos vamos a encontrar con Cristo. Y eso es una maravilla. Eso es lo más importante que vamos a estar en el cielo. Y entonces, cuando estemos en el cielo y estemos en la presencia del Señor por la eternidad, adoraremos. Mirad lo que dice el capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8 al 11. Aquí que no haya leído. Apocalipsis capítulo 4, del 8 al 11. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas de alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien. ¿Qué os parece este texto? Adoración pura y dura. Adoración pura y dura. Muchas veces cuando leemos Apocalipsis, hace muchos años, una de las cosas que yo descubrí fue a través de una lectura que el autor decía, más o menos, no recuerdo bien la cita, pero me cambió la perspectiva. El autor decía, cuando leemos Apocalipsis, estamos acostumbrados a leer Apocalipsis con todas las cosas que tienen que ver con señales de la segunda venida, con el tema de la bestia, del anticristo, de los sellos, las trompetas, todo lo que rodea, Apocalipsis es un libro de visiones, de simbolismo, ¿no? Y el autor decía, pero estamos muy lejos, porque realmente como se tiene que ver, Apocalipsis es cristológicamente.
Apocalipsis es un libro que habla mucho acerca de Cristo, quizá incluso el libro que más habla acerca de Cristo. Es decir, si nosotros estamos solamente pendientes de los acontecimientos, de las cosas que vienen ahí, que piensan ahí, y no estamos viendo a Cristo, algo va mal, porque Apocalipsis huele a Cristo en todas sus páginas. Aquí podemos estar diciendo, bueno, y estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿estos quiénes son? Y podemos llevarnos pues un montón de años discutiendo acerca de la personalidad de estos, ¿no? Y otras cosas que aparecen en Apocalipsis. Pero lo importante aquí es que se está adorando a Cristo. Y vemos de alguna forma el árbol y nos perdemos de ver lo más importante, ¿no? Y es el conjunto completo. El conjunto completo es adoramos a Cristo. Y aquí, en este texto, como en otro que después vamos a leer, se está adorando a Cristo. Y efectivamente, salen los 4 seres vivientes. No es la primera vez en la Biblia y en Apocalipsis, no es la primera vez que se mencionan los 4 seres vivientes y después también se habla más. ¿Qué sabemos de los 4 seres vivientes? Pues fijaros que sabemos algunas cosas importantes. Capítulo 4, versículo 6, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, y después dice, y el versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Capítulo 4, versículo 6. Alrededor del trono 4 seres vivientes. Capítulo 5, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en el medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muy bien. Una de las cosas que surgen en estos 2 textos y en otros más, una de las cosas que se ven claramente es que estos 4 seres vivientes siempre están al lado del trono. Siempre están al lado del trono de Dios y del Cordero. En el capítulo 4, versículo 6 dice: y delante del trono, como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. En el versículo que hemos visto antes, estaba en pie un cordero como inmolado, que dice: vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes. Pues capítulo 5, versículo 6. Es decir, fijaros que en medio del trono, al lado del trono, cerca del trono, estaban los 4 seres vivientes. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Tomándose una Coca-Cola? Adorando. Están en medio del trono, cerca del trono. Es decir, aquí lo que Juan nos está diciendo, Cristo, porque es una visión de Cristo, lo que nos está diciendo es que estos 4 seres vivientes estaban continuamente al lado, en el trono, del trono de Dios, adorando a Dios en su trono y adorando también a Cristo. Pero no solamente es la única vez que aparecen estos 4 seres vivientes. En el capítulo 4, que ya lo hemos visto, en el versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Capítulo 5, versículo 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todo tenía arpas y copa de oro llena de incienso, y son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Muy bien. Capítulo 5, versículo 14. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
capítulo 7, versículo 11. Aquí lo tiene. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron en los rostros delante del trono y adoraron al Dios de cielo. Muy bien. Y el último texto, capítulo 19, versículo 4. Capítulo 19, versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. En todos estos textos, hermanos, volvemos a ver lo mismo. En todos estos textos, tanto los 4 seres vivientes como los 24, bienvenidos, como los 24 ancianos, estaban adorando delante, alrededor, cercanos al trono. Es decir, una de las cosas que vemos en la Biblia es que nos dice que en el cielo los 4 seres vivientes, también los 24 ancianos, estamos hablando de los 4 seres vivientes, una de las funciones que tienen es la adoración. Es la adoración. Y están al ladito, al lado, cerca, delante del trono. Inevitablemente eso es una pregunta. Cuando tú ves esto en los 4 seres vivientes, normalmente siempre surge una pregunta, y la pregunta es, ¿y quiénes son estos 4 seres vivientes? ¿Qué representan estos 4 seres vivientes? Pues la Biblia no lo dice. La Biblia nos dice que estos 4 seres vivientes son querubines. Querubines son estos 4 seres vivientes. La primera vez que se mencionan los querubines en la Biblia, ¿alguien se acuerda dónde es? Eso. Un poquito antes. Un poquito antes el libro anterior. Y el libro anterior es Génesis. En Génesis, efectivamente, es donde aparece la primera vez que aparece un querubín. ¿Y os acordáis por qué aparece? Os digo una pista, aparece en el capítulo 3. Cuando los echan, efectivamente. Vamos a leerlo, capítulo 3, versículo 24 de Génesis. Capítulo 3, versículo 24. ¿Quién lo tiene? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, esta es la primera vez que aparece la palabra querubines en la Biblia. Y es interesante la función que tiene. Dios ha expulsado por el pecado a Adán y Eva del jardín, del Edén, ellos se van y quedan, digamos, como vigilante de la puerta de entrada, quedan querubines y una espada encendida. Y ahora que está hablando en plural, querubines, no está hablando en singular, querubines, está hablando en querubines. Había por lo menos 2, que sepamos, que no sabemos la cantidad, pero había en plural y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que nadie se acercara al árbol de la vida. Es la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra querubines. Cuando hablamos de la creación del diablo, en este caso del ángel, todavía no es de diablo, todavía no se ha revelado contra Dios. Cuando el ángel de la mañana está en el cielo, este ángel precioso, único, que después va a ser llamado como el diablo cuando se revela, ¿la Biblia qué nombre le da? Al lucero de la mañana. Querubín. La Biblia dice que el ángel más hermoso que había es llamado querubín. O sea, el diablo en el cielo era un querubín. Un querubín, es decir, una persona que estaba al lado del trono de Dios. Y encaja con lo que encontramos acerca de la información que nos da la Biblia acerca de lo que hacen los querubines. Y una de las cosas que hacen los querubines, sabéis que la Biblia nos habla de una serie de órdenes en cuanto a los ángeles, ¿no? Habla de ángeles, habla de arcángeles, habla de querubines, habla de serafines, etcétera, etcétera, ¿no? Pues los querubines
parece que son los que están al lado del trono de Dios, y lo que están haciendo es adorando. Y no es sorprendente que este ángel que Dios crea, que es el más hermoso, el querubín está delante del trono también adorando, y cuando está contemplando la belleza de Dios y todo lo que ocurre con Dios, cuando se revela contra Dios, porque quiere ser igual a él, ¿no? Pero la Biblia dice que uno de sus nombres es querubín. Y mirad lo que dice en Ezequiel, en el capítulo 10, capítulo 10, versículo 20 al 22. Ezequiel, capítulo 10, versículo 20 al 22. ¿Quién lo tiene? Ezequiel, capítulo 10, versículo 20 al 22. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y me di cuenta de que eran querubín. Cada uno tenía 4 caras, cada uno 4 alas y figuras de manos humanas debajo de sus alas. La semejanza de su rostro era la del rostro que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia, su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Muy bien. Si tú te vas al principio de este libro hermoso, Ezequiel, los primeros capítulos hablan de los querubines. Es un texto muy interesante. Es un texto interesante que te puedes llevar ahí nadando en ese texto toda tu vida. De hecho, hay mucha gente que dice que cuando habla de los querubines, de ese aparato que tenían una gran rueda, que iban para adelante, que no se movían ni para la derecha ni para la izquierda, hay muchos que dicen que ahí está hablando de ovnis, de platillos volantes. Hay gente que dicen eso. Es una descripción de los querubines realmente muy... Yo recuerdo haber hecho una serie, predicar hace muchos años, una serie sobre estos 3 capítulos de Ezequiel. Y Ezequiel nos habla de estos querubines. Después sigue escribiendo un poco más y en este capítulo 10 vuelve a hablar de los querubines. Y nos dice la descripción que nos vemos en Apocalipsis: 4 caras, alas, etcétera, ¿no? Semejanza de hombre, etcétera. Hay alguna pequeña diferencia, pero más o menos es lo mismo. Así que fijaros que la Biblia nos dice que los querubines son ángeles creados por Dios. Los querubines son ángeles creados por Dios. Si alguien me pregunta, y supongo que alguno lo tendrá en la mente, ¿y qué significa la palabra querubín? Pues tengo que decirte que hay mucha disparidad de opinión. Igual que con los serafines no hay disparidad. Los serafines, todo el mundo coincide, todos los eruditos, especialistas en lengua hebreo, todos coinciden que significa resplandeciente. Los serafines son ángeles resplandecientes. Los querubines, la raíz es muy antigua. Es una palabra muy antigua, una palabra que tiene miles de años y realmente no se sabe muy bien lo que significa. Hay algunos que piensan que viene de una raíz hebrea que es querub, que significa uno que bendice o adora. Uno que bendice o adora, que va en consonancia realmente con lo que hacen los querubines, que es estar delante del trono adorando. Así que en realidad no sabemos lo que significa la palabra, pero tiene su lógica, es que pueda ser esta palabra querub, que significa uno que bendice o que adora. Y los querubines son creados por Dios, y los querubines están en el cielo adorando, pero adorando al lado del trono, alrededor del trono, cerca del trono, poniendo sus ojos, esos ojos que se ven ahí, que estaban llenos de ojos, como vigilantes continuamente del trono, estando presentes siempre ahí delante del trono. Y nos dice que estos 4 seres vivientes pues están adorando. Y también aparece, como hemos leído, los 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Esa es otra pregunta. Más o menos podemos pensar y que los 4 seres vivientes son querubines, porque la Biblia lo enseña. Y su función, su ministerio es la adoración continua. Pero, ¿y los 24 ancianos quiénes son? Gente con barba ya con 80 años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Pues dejadme deciros también que también no hay tanta disparidad como con los... O sea, hay más o menos, la mayoría de la gente piensa lo mismo. Hay 2 bloques de opinión. Un bloque de opinión que es el minoritario, tengo que decirlo, es que se trata de ángeles. Se trata de ángeles
que están, esos 24 ancianos son otra clase de ángeles que están en la presencia de Dios. Hay un grupo de creyentes que piensan eso y además te dicen el porqué, te dicen textos, etc. La mayoría de los creyentes, de los eruditos, de los teólogos, de los comentaristas, de los estudiosos, la mayoría creen que aquí se está haciendo es una representación de los 12 patriarcas, es decir, de los creyentes judíos, y una representación de los creyentes judíos que han creído en Cristo, no que sean los judíos, que han creído en Cristo, que tiene que ver con una representación de esos 12 patriarcas y una representación de los gentiles, que se han convertido, que son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Entonces, la mayoría piensan que esos 24 ancianos son 12 patriarcas, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Los patriarcas representando a los judíos cristianos que se han convertido del Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, una representación de los gentiles que se han convertido a Cristo. Por lo tanto, claro, si esto es así, y yo no tengo ninguna duda que puede ser así, significa que en el cielo, si es una representación, significa que están representando a otros. Eso significa que en el cielo tanto estaremos alabando al Señor aquellos que nos hemos convertido en la antigua dispensación, como ahora todos los que han conocido a Cristo, sean judíos, sean gentiles, todos los que han conocido a Cristo estarán adorando y alabando al Señor. Así que, hermanos, estamos viendo que los querubines están cerca del trono adorando al Señor, y vemos que en general todos los creyentes estaremos también adorando y alabando al Señor. Esa será una de las funciones que tenemos, la adoración en el cielo. ¿Y qué es lo que adoraremos? ¿Por qué adoraremos? ¿En base a qué adoraremos? Pues vamos otra vez al capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 4. Y mirad lo que dice en el versículo 8. Y los 4 seres vivientes, que tienen cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban día y noche de decir, ¿y qué es lo que decían? Santo, santo es el Señor. Es decir, hermano, la Biblia nos dice que adoraremos al Cordero por su santidad. Por su santidad. Una de las cosas que estos 4 seres vivientes están al cielo, no están diciendo una cosa, no, están allí adorando al Señor, por un atributo de Dios. No cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor. Por lo tanto, adoraremos al Cordero, adoraremos a Cristo por su santidad. ¿Te parece poco? Adoraremos a Cristo por su santidad. Si tú me miras a mí, encontrarás a un hombre pecador. Si yo te miro a ti, encontraré a un hombre o una mujer pecadora. Si yo miro a Cristo, no encontraré nada de malo, ninguna imperfección, ninguna mancha, ningún pecado, absolutamente. Jesús nos dice el autor de Hebreos, fue tentado en todo, pero sin caer en el pecado. Fue tentado en todo. Nosotros somos tentados y en el 90% caemos. El Señor fue tentado en todo y fue perfecto. Y adoraremos a este Señor nuestro, que no puede ser de otra manera que ser santo. Dios no puede tener una relación con el pecado, Dios no puede tener una relación con la maldad, Dios no puede tener una relación con lo peor del ser humano, es imposible, porque eres luz, eres santo. Y la santidad no puede haber pecado, por pura definición. Entonces, fijaros que aquí encontramos que una de las cosas que hacen estos 4 seres vivientes que están al lado del trono es que están adorando al Señor por su santidad. Santo, santo es el Señor Dios. Pero hay otra cosa por la que adoran. ¿Cuál es? Viene a continuación. Todopoderoso. Es decir, en el cielo adoraremos al Señor. Hermanos, que estamos hablando de algo muy importante. En el cielo adoraremos al Señor y estaremos adorando por su santidad. Y esto se repite en varias ocasiones en el Apocalipsis. Estaremos adorando al Señor por su santidad, pero es que también lo vamos a adorar por su omnipotencia. Por su omnipotencia.
porque Él es el Todopoderoso, por eso lo adoraremos. Cuando tú vas a la Biblia, tú podrás ver también cómo continuamente se adora, y los salmos lo dicen también, cómo se adora al Señor continuamente, porque es el Todopoderoso, el Todopoderoso. Así que fijaros que aquí encontramos que adoramos al Señor por dos motivos, que tienen que ver con su carácter, con su personalidad, con sus atributos, por su santidad. Adoraremos al Señor desde el cielo por su santidad y adoraremos al Señor del cielo porque es todopoderoso. Pero hay más, ¿qué más hay? En este versículo 8. El que ha de venir. ¿Y eso qué significa? Es eterno. Efectivamente, hermano, es tremendo, esto es una joya. Adoramos al Señor, los querubines están ahí adorando, los cuatro seres vivientes están adorando al Señor porque es santo. Están adorando al Señor al lado del trono porque es poderoso. Y están alabando al Señor porque es eterno. El que era, el que es y el que ha de venir, pasado, presente y futuro. Están alabando al Señor por la eternidad. Esto es tremendo, porque los querubines conocen, están en el trono cuando Dios los creó. Ellos no existen desde el principio, igual que nosotros. No tendrán un fin, como nosotros, que tampoco tendrán un fin, pero no tuvieron en el principio. Dios los creó, igual que nos creó a nosotros. Y están diciendo que este Cristo no fue creado, el que era, el que es y el que da, y lo están adorando por la eternidad, porque es eterno. Otra, si Dios no fuese eterno, ¿sería Dios? No sería Dios. Limitación. Sería una imitación barata. Sería un semidios, como los griegos, como Hércules, como los dioses romanos, como los dioses griegos. Un semidios, como todos, ¿no? Pero no sería Dios. El único, si Dios no es eterno, es decir, si Dios tiene un principio, deja de ser Dios. Si Dios tiene un final, deja de ser Dios. Si en el proceso, imaginaros cuando el diablo lo atacó. Imaginaros cuando el diablo le dice, si postrado me adoráis, yo te daré todo esto. Suponer que Jesús cae en la tentación y adora al diablo. ¿Qué hubiera ocurrido? No estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Yo no sé dónde estaríamos, pero no estaríamos aquí. Tampoco sé si habría vida. No sé lo que pasaría. No sé, esto ya es ciencia ficción. No sabríamos lo que habría. Pero sí sé una cosa. Si Jesús hubiese caído ante la tentación del diablo, dejaría de ser Dios. Si él tuvo un momento, no es Dios. Si él tiene un final, no es Dios. Y si en el proceso cayó en la tentación, dejaría de ser Dios también. Por lo tanto, el autor, lo que nos está diciendo aquí en Apocalipsis, es que una de las cosas por las que estos seres vivientes lo están adorando es porque es eterno. Lo adoran porque es santo, lo adoran porque es todopoderoso y lo adoran porque es eterno, hermano. Y ese Cristo que ha venido, que está desde el principio, que ha venido, vendrá, Maranatha. Ese Cristo vendrá otra vez porque cumple sus promesas. Y a ese Cristo que es eterno, que no tiene principio ni día ni final, que es el alfa y la omega, a ese Cristo, estos cuatro seres y nosotros como creyentes vamos a estar adorando. Esto es tremendo. Esta información que nos da la Apocalipsis es tremendo. Estaremos adorando al Señor por estos atributos que Él tiene. ¿Cómo lo vamos a adorar? Mira lo que dice el versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Fijaos que dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado. Es decir, una de las cosas que encontramos es que en el cielo encontramos que los 24 ancianos también se postran delante del trono. Esa es la representación de los convertidos judíos, de esa representación de los gentiles convertidos. Esos 12 patriarcas, 12 apóstoles, están, hermanos, tirados en el suelo, postrados en el suelo,
adorándolo cerca del trono. Pero no solamente se queda aquí. Dicen, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y fíjate lo que dice, porque tú creaste todas las cosas. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y aquí encontramos otro motivo para adorarlo. Otro motivo para adorarlo. Y el motivo que tienen aquí estos 24 ancianos es adorarlo porque es el creador. El creador del universo, el creador de los ángeles, el creador de los seres humanos, el creador de los mares, el creador del universo, de las galaxias, de los pajaritos, el creador de todo, hermano, de todo. Así que fíjate que una de las cosas que encontramos en este texto maravilloso de Apocalipsis es que tanto los 4 seres vivientes como los 24 ancianos están adorando al Señor por su santidad, por su omnipotencia, por su creación, y lo hacen postrados. Comentarios. Jesucristo no hubiera cuando la tentación en el desierto que la tentó Satanás, si no hubiera resistido y hubiera dicho fuera de aquí, aparte de mí Satanás, porque he querido estar señalado de la raya, y a él solo le servirá, hay que darle muchas gracias. ¿Hay que qué? Darle muchas gracias. Por eso, porque si no el mundo hubiera sido un desastre total, de guerra, de hambre, de maledicencia, de todo. Y nada más, en esa palabra esa palabra poderosa, apártate de mí. ¿Alguien más que quiera comentar algo de este texto? Pues si os parece poco, vamos al capítulo 5 y vamos a leer los versículos 8 al 14. Capítulo 5, versículo 8 al 14. ¿Quién lo tiene? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir tu sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Muy bien. Ese es un texto que se repite cosas del texto que hemos leído antes, el capítulo 4, se repite los seres vivientes, se repite los 24 ancianos, pero hay algunas diferencias. ¿Qué os parece este texto que se ha leído? ¿Qué aprendemos aquí de la adoración? Aquí habla de la música también. Muy bien, este es un punto muy importante. Y ahora lo que dice el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos
Vemos otra vez lo mismo, se postraron delante del Cordero. Y fíjate lo que dice, y todos tenían arpas. ¡Wow! Todos tenían arpa. El arpa, en el antiguo Israel, el arpa era un instrumento musical que se usaba mucho. El arpa era un instrumento musical que usaba mucho David, y los salmos hablan mucho también. Y en la literatura de la música en hebreo, el arpa era, no solamente en hebreo, en muchos países el arpa era un instrumento de música muy importante. Hoy en día el arpa no es un instrumento tan usado, pero se sigue usando el arpa. Y sí, esto es muy importante, que fijaros que están estos seres postrados delante de él, y todos tenían arpas. Es decir, hay un momento, hay una cosa que la Biblia nos dice, que es que si en la tierra cantamos con instrumentos musicales, en el cielo también hay instrumentos musicales. Por lo menos sabemos que hay arpas. Y el arpa da un sonido de alabanza. Y trompetas que también aparecen. Entonces, fijaros que una de las cosas que encontramos, que en el cielo precisamente habrá música. No sé si será música de tipo gospel, no sé si será tipo soul, no sé si será flamenquita, será por sevillana, será ranchera, o será música boliviana, que es muy bonita, por cierto. La Biblia nos dice que habrá instrumentos musicales, entre ellos arpas. Con lo cual nos introduce en un elemento de oración muy importante, y es, no solamente adoramos a Dios con la garganta, con la boca, con el corazón, como digo la semana pasada, sino también adoramos en el cielo. Fijaros, en el cielo adoraremos también al Señor con arpas. Esto es tremendo, hermanos, con arpas. Por lo menos ellos, que estaban tocando el arpa. Y después dice otra cosa muy interesante: tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué es? ¿Qué simboliza estas copas de oro llenas de incienso? La oración de los santos. La oración de los santos. Es decir, esto es en el cielo, estos seres, estos 24 ancianos seres vivientes, es como si de alguna forma llevasen las oraciones delante del Cordero. Es interesante. Es como si cogiesen y cogiesen las oraciones que nosotros levantamos y las presentan delante del trono de Dios. Y cantaba un cántico nuevo. Sí. Así que fijaros que hay alguna diferencia con el capítulo que hemos visto antes. Sí. Uno de ellos es que tenían arpas, otro de ellos que había las oraciones de los santos que se presentaban delante de Dios, y hay otra tercera diferencia muy importante, como dice Carmen, y cantaban un nuevo cántico. Es decir, ahora vas uniendo. Adoramos al Señor en el cielo porque es santo. Adoramos al Señor porque es todopoderoso. Adoramos al Señor porque es eterno. Adoramos al Señor porque es el creador. Adoramos al Señor tirado en el suelo, postrado delante de Él. Adoramos al Señor con arpas. Se adora al Señor con las oraciones. Y se canta un cántico nuevo. Fijaros cómo estamos engrosando lo que es la adoración en el cielo. Un nuevo cántico. ¿Cuál es este nuevo cántico? Es diferente al otro que decía: Santo, Santo es el Señor. Este dice: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un rey y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Es interesante porque aquí en otras partes sí se habla del cántico de Moisés. Capítulo 14 o 15 se habla también del cántico de Moisés y se dice lo que se va a cantar. Aquí se dice un cántico nuevo. Esta es una expresión también que aparece en varias ocasiones en el libro de los Salmos. También aparece en otra ocasión aquí en Apocalipsis, en un cántico nuevo. Estamos adorando al Señor y es como si adorando al Señor sale a fluir el autor que uno tiene dentro. El autor que uno tiene dentro.
como el compositor de letras que uno tiene, como si inventase en ese momento un modo de cantar, de adorar al Señor. Y están allí cantando un cántico nuevo diciendo, lo importante, independientemente de lo que pensemos sobre este nuevo cántico, lo importante es lo que dice: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. Y fíjate, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Es decir, otro de los motivos por que adoramos al Señor con este nuevo cántico es que Él ha muerto por nosotros. Además, aquí también te puede dar la explicación de quién eran los antiguos ancianos. Por ejemplo, Nos ha redimido. sí. Creo que para mí puede ayudar un poquito a entender los antiguos ancianos. Sí. Nos ha redimido, efectivamente. Así que adoramos al Señor con arpas, adoramos al Señor con música, adoramos al Señor con este nuevo cántico, pero sabemos que la letra de ese nuevo cántico es una de las cosas que resalta, es que el Señor fue inmolado, fue sacrificado y con su sangre nos ha redimido, hermanos. Pero no solamente lo vemos aquí, mirad también lo que vemos en el versículo 14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y vemos otra vez cómo se postran y adoran al Señor. Y es interesante, porque si vemos esto cuando termina, si tú vas un poquito para adelante, se vuelve a repetir lo que ya hemos visto. En el versículo 12 dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. El Cordero que fue inmolado. Este Cordero que es digno de tomar el poder, y se vuelve a hablar de quién es Dios. La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, etc. ¿no? Y a este Cordero que fue inmolado, está sentado en el trono, se le alaba, se le adora por los siglos de los siglos. Así que fijaros que en el texto unes el capítulo 4, el capítulo 5, esta parte, y encontramos una riqueza de la adoración. Encontramos que adoramos al Señor por quien es, por sus atributos. Encontramos que adoramos en el cielo por su omnipotencia, por su creación. Estamos postrados, adoramos al Señor con oraciones, con cánticos. Lo adoramos porque murió por nosotros y porque nos ha redimido. Y te pregunto, ¿te parece poco? ¿Te parece poco? Y esto son pinceladas nada más, pinceladas. ¿Te parece poco realmente de lo que vamos a estar en el cielo adorando, cantando, con música, con reverencia, con alegría, con buenas letras, resaltando los atributos de Él, reconociendo que ha muerto la cruz por nosotros, que nos ha limpiado con su sangre? Eso es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Pues eso es una de las cosas que haremos. Es que no nos podemos hacer una idea de las maravillas de la redención. Todo creado, puro, limpio, todo lo bonito, todo lo bueno. Entonces no habrá nada que pueda decir esto no está todo perfecto. Eso es. Y termino con este texto, capítulo 15, versículos 3 y 4. Capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Este es un cántico que nosotros cantamos. Que vamos a cantar, ¿no? Vamos a cantar. Este es un cántico que muchas iglesias, fijaros que dice, cantan, antes era el cántico nuevo, aquí dice, y cantan el cántico de Moisés.
Sabéis que cuando Israel atravesó el mar, lo primero que hace al atravesar el mar es que Moisés hace una letra y la canta. ¿Lo recordáis? En el capítulo 32. Y canta con todo el pueblo, cantando ese salmo que Moisés escribe, ¿no? Es interesante porque ese salmo que Moisés escribe, que vemos en Éxodo, y con variantes en los salmos también, en las sinagogas se cantaba. El pueblo de Israel le daba mucha importancia a este cántico de Moisés porque fue el principio de la entrada a la tierra prometida, con todas las promesas que había de parte de Dios. Entonces, cuando sale del mar y entran allí, se levanta, Moisés escribe, algunas porciones también las cantamos nosotros. Cuando estamos cantando la de Faraón, el carro de Faraón, eso es que también que al viento del mar y todo eso, ¿no? En fin, ¿sabes qué canto? No lo hagas porque me he ido, recuerdo bien la letra. Entonces, hay unas porciones que la cantamos también nosotros. Pues en los judíos a este canto de Moisés, hasta el punto, como digo, que se repite en muchas ocasiones en las sinagogas, ¿no? Y fijaros que aquí dice: cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, guapo, diciendo, ¿y qué es lo que está diciendo? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y volvemos a ver lo mismo, es Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero. Y termina diciendo, Rey de los santos, Rey de los santos. Adoraremos al Cordero porque es todopoderoso, porque es justo, porque es el Rey de todos los santos. Y vuelvo a repetir su santidad, pues solo tú eres santo, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, encontramos tanto en el capítulo 4, en el capítulo 5, como en este capítulo 15, encontramos que en el cielo adoraremos. Y adoraremos por su atributo, adoraremos por su creación, adoraremos por su redención, adoraremos porque fue sacrificado, adoraremos con reverencia, postrado, adoraremos con música, con arpa, gran voz, adoraremos al Señor en el cielo. Y eso es otra. Amén.